¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están mis amigos? ¿Están preparados para un mensaje? ¿Está preparado su corazón, su espíritu, su mente para recibir un mensaje? Y vayamos a la base bíblica. Traen sus Biblias a la base bíblica. Está en Primera de Timoteo. Vamos a leer Primera de Timoteo, del 6 al 10. La base bíblica de este mensaje está en Timoteo, Primera de Timoteo 6:10. Esta es la quinta parte de los mensajes que hemos dado sobre la bendición de dar. Probablemente este es el último mensaje sobre la bendición de dar. Primera de Timoteo del 6 al 10. Y así dice la Escritura. Es una carta de Pablo a Timoteo. Dice Pablo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta es la palabra de Dios, de Pablo a Timoteo, porque la raíz, repito esto último, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Qué hemos aprendido? Lo que hemos aprendido es que todo nuestro dinero, mis hermanos, todas nuestras posesiones es de Dios, son de Dios. Todas nuestras posesiones son de Dios, Él nos las ha dado, pero son de Dios. Pero veamos la Escritura que dice con respecto a esto. Estamos haciendo un repaso de los últimos 4 mensajes. El Dios mismo, nuestro Padre, declara que todo lo que hay debajo del cielo es suyo, incluyendo el oro y la plata. El libro de Job. Nuestro Dios dice: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y por medio del profeta Ageo, el Señor dice: mía es la plata y mío es el oro. Todo le pertenece al Señor, mis hermanos. La verdad es que no somos dueños de las cosas que poseemos. Dios es la fuente de todo. Y quiero citar a un reconocido pastor inglés. Él murió en 1791. Este pastor inglés es John Wesley. Él fundó la iglesia metodista que existe actualmente. El fundador de esta iglesia, en uno de sus sermones expresaba que Dios es la fuente del dinero del cristiano. Ninguno de nosotros, decía este pastor, realmente gana dinero gracias a su propia inteligencia y energía. Repito, decía este pastor Wesley, ninguno de nosotros realmente gana dinero gracias a su propia inteligencia o trabajo duro. Dios es quien da la energía y la inteligencia. Él es la verdadera fuente de toda riqueza. Y este pastor exhortaba a sus feligreses a usar el dinero sabiamente, porque en cualquier momento, dice él, podían tener que rendir cuentas al Señor por la forma en que habían o han usado la riqueza que Él les había dado. Hay un pastor también reconocido, el pastor y teólogo inglés Arthur Pym. Él murió en 1952. Y él escribió las bendiciones de Dios, un escrito, las bendiciones de Dios. Él afirmaba que Dios es quien dispone soberanamente la riqueza material.
Si esta riqueza se recibe por nacimiento o herencia, es por su providencia. Si se acumula como resultado de trabajo duro, la habilidad o el ahorro, Él otorgó el talento, dirigió su uso y concedió el éxito. En realidad, mis hermanos, todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Pero estos regalos no son para que los atesoremos, son más bien herramientas que Dios nos ha confiado para que las cuidemos, ayudemos a los demás y hagamos avanzar el reino. Tenemos que entender, mis hermanos, que no somos dueños de lo que tenemos, somos mayordomos. Cuando damos algo, simplemente estamos compartiendo lo que Dios nos ha confiado. Cuando damos algo, simplemente estamos compartiendo lo que Dios nos ha confiado. Y que vean lo interesante de esto, vean la contrapartida. Dice que cuando damos, hacemos tesoros en el cielo. Este es lo que ganamos. La Escritura nos enseña que cuando damos, hacemos tesoros en el cielo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 19, se relata que un joven rico le dice al Señor: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y el Señor le contesta: guarda los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vea, anda y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Se lo pone difícil. Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero el Señor Jesús habla de esto y sigue diciendo: además, nos manda a nosotros a vender nuestros bienes y a dar a los pobres para hacer tesoros en el cielo. En el Evangelio de Lucas dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allá estará vuestro corazón. Pues parte del apóstol Pablo nos manda a ser ricos, a los ricos, a ser generosos para atesorar buen fundamento en la vida eterna. Él dice en Timoteo, en la carta a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. A un reconocido teólogo, Hayden Wilson Tozer, él murió en 1963, él hace un escrito, una meditación que le llama la transmutación de la riqueza. Él dice que la riqueza, las posesiones terrenales, pueden convertirse en tesoros celestiales. Explica este teólogo que por muy vil que sea el dinero, puede transmutarse en un tesoro eterno. Se transmuta en un tesoro eterno. Puede convertirse en comida para los hambrientos y ropa para los pobres. Puede mantener a un misionero ganando activamente a los hombres perdidos para la luz del Evangelio, y así transmutarse en valores celestiales. Cualquier posesión temporal puede convertirse en riqueza eterna. Todo lo que se da a Cristo queda inmediatamente tocado por la inmortalidad. Quiero repetir esto: todo lo que se da a Cristo queda inmediatamente tocado por la inmortalidad. Esto es lo que decía este teólogo, reconocido también. Y quiero citar a otro pastor también bastante conocido, el pastor John Piper. Él tiene actualmente 77 años y 78 años. En su libro Hermanos, no somos profesionales, él afirma que Dios nos da el dinero en la tierra para que lo invertamos en busca de viviendas en el cielo. Explica este pastor que
que la persona que piensa que el dinero que gana es principalmente para aumentar sus comodidades en la tierra, es un necio, dice este pastor, como lo afirmaba el Señor Jesús. Piper dice que los sabios saben que todo su dinero pertenece a Dios y debe utilizarse para demostrar que Dios, no el dinero, es su tesoro, confort, deleite y seguridad. Finalmente quiero citar al pastor Randy Arcón. Él tiene 69 años y tiene un famoso libro que se llama El principio del tesoro. Por cierto, estos libros los tengo aquí en la biblioteca. Afirma que aferrarnos a lo que no es nuestro, perdemos la oportunidad de que se nos dé en propiedad algo en propiedad en los cielos. Pero que al distribuir con generosidad las propiedades de Dios en la tierra, nos convertimos en dueños de propiedades en el cielo. Y quiero citarlo, también ya hemos enseñado en los pasados mensajes. Este es una especie de resumen de los mensajes anteriores, de los 4 mensajes anteriores. Mis hermanos, las Escrituras nos mandan a los hijos de Dios a dar. Las Escrituras mandan a los hijos de Dios a dar. El Señor Jesús en el Evangelio de Lucas dice, a cualquiera, miren lo que dice el Señor, a cualquiera que te pida, dale. A cualquiera que te pida, dale. Y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Dad y se os dará. Por su parte Dios Padre, a través de Moisés, nos manda a los israelitas abrir su mano ante la necesidad de los pobres. En el libro de Deuteronomio leemos, cuando haya en medio de ti, vean cómo dice el Señor, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque no faltarán menesterosos, vean esto, en medio de la tierra. Abrirás, dice, por tanto, dice el Señor, yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Y dice esto, no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Pero sin embargo, mis hermanos, a pesar de estos mandatos de abrir nuestra mano para dar, muchos de nosotros mantenemos nuestras manos, los cristianos, cerradas. ¿Será que cuando alguien que nos pide algo se los damos? No, mantenemos nuestras manos cerradas. Las cosas materiales, mis hermanos, han echado hondas raíces en nuestro corazón. Eso se llama espíritu de avaricia. Y cuando da, dice, no, esto lo puedo gastar en mi camisa, ¿qué podemos comprar con esto que estoy dando? Y es que lo que pasa es que no creemos en las Escrituras, mis hermanos. Las Escrituras nos dicen, mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, para que teniendo en todo y en todo tiempo todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y mis hermanos, las Escrituras nos advierten que si cerramos nuestras manos, si las mantenemos cerradas para dar, se contará como pecado y tendremos muchas maldiciones. ¿Dónde dice esto? En Deuteronomio dice el Señor, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se contará como pecado. El rey Salomón nos advierte, cuando cerramos nuestros ojos y tapamos nuestros oídos al clamor del pobre,
tendremos muchas maldiciones. Vean lo que escribe Salomón en Proverbios. El que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. En otra versión podemos leer esto. Dice así: los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. Esto es lo que dice la Escritura. Al respecto, hay un pastor que ya murió en 2011, también famoso en Estados Unidos, David Wilkerson. Él hace un sermón que se llama "No basta salir de Babilonia". Él expresa que cuando no obedecemos el mandato de dar, Dios sopla sobre nuestras bendiciones y las marchita, y nos hará que nos volvamos unos cristianos egocéntricos, quejosos e infelices. Marchita nuestras bendiciones, se nos escapa el dinero como agua. Hay tantas salidas, nos enfermamos, se nos va el dinero cuando no damos. Otro pastor también que recién acaba de morir, que yo siempre menciono, Timothy Keller, escribió un artículo de varias páginas, El Evangelio y los pobres. Afirma que Dios juzgará la actitud del corazón de una persona hacia Él por la actitud de la persona hacia los pobres, y nos advierte que en el día del juicio no encontraremos misericordia si no hemos mostrado misericordia a los pobres durante nuestra vida. Mis hermanos, no habrá misericordia para nosotros si no mostramos misericordia frente a los pobres, frente a la gente que necesita. Pero aquí viene lo interesante, es la última parte. Esto es casi un resumen, más bien es un resumen de los 4 mensajes anteriores. Pero vean, hermanos, la esencia del mensaje es esto. Cuando Dios nos libera, porque tenemos amor al dinero, cuando Dios nos libera del amor al dinero, estamos a la puerta del cielo. Tiene que liberarnos del amor al dinero. Nuestro Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en nosotros para desarraigar el amor al dinero. Porque muchos de nosotros hemos convertido el dinero en nuestro Dios. Es el otro Señor. El Señor Jesús nos enseña en Mateo: ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Hay 2 señores, las riquezas y Dios. Fíjense en medio de qué estamos. Y las Escrituras nos enseñan que tiene que haber un encuentro real con el Señor para desarraigarlos este amor que tenemos por el dinero, como sucedió con Zaqueo. ¿Se recuerdan de Zaqueo? Este Zaqueo era un hombre rico que cuando el Señor Jesús llegó a su casa, Zaqueo pronto le dijo: he aquí, vean, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor, frente a esta actitud de dar la mitad de los bienes a los pobres de Zaqueo, le dice, y el Señor Jesús le contesta: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, uno es salvo en tanto se desapega del amor al dinero. Pero leamos Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende,
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Recuerda que Jesús no tenía casa, entonces le pedía a la gente dónde posar. Dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver eso, todos los murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice el Señor, esto es el Zaqueo. Vemos, mis hermanos, que las Escrituras nos enseñan que el desapego al amor al dinero, no al el amor, no es la raíz de todos los males, no es es el amor al dinero. El desapego al amor al dinero es la puerta de entrada a la vida eterna. Amén, mis hermanos. Amén. Y quiero terminar contando estas historias, que creo que nos va a impactar. A mí me impactaron. Entonces, tres historias cristianas que donaban un alto porcentaje de sus ingresos para la obra del Evangelio. Tenemos a este John Wesley, que hemos hablado de él, este pastor que fundó la iglesia metodista. Donaba, vean esto por favor, según sus biógrafos, un alto porcentaje de sus ingresos. Este pastor Wesley predicaba que los cristianos no deberían simplemente diezmar es el 10%, sino dar todos los ingresos adicionales una vez que la familia y los acreedores estuvieran atendidos. Este pastor creía que al aumentar nuestros ingresos, debería aumentar el nivel de generosidad del cristiano, no su nivel de vida. Sus biógrafos dan cuenta que cuando los ingresos de Wesley ascendieron a miles de libras, fue un hombre rico, escribía, o sea, tenía muchos ingresos, vivió con sencillez y rápidamente regaló su excedente de dinero. Dice que, por ejemplo, en un año sus ingresos superaban las 1.400 libras de esterlina en ese tiempo. Regaló todo, dice, excepto 30 libras, equivalente al 2% de sus ingresos. Ni siquiera estamos pensando en al monto que le alcanzaba para sobrevivir. Este pastor Wesley tenía miedo de acumular tesoros en la tierra, por lo que el dinero que le entraba en sus ingresos rápidamente salía en donaciones. Él le explicaba a sus feligreses que no eran dueños del dinero, sino que eran agentes de cambio para distribuirlo a quienes lo necesitaban. Que el propósito de Dios al darnos dinero es que ayudemos a los pobres y necesitados, y que usarlo en nosotros mismos era robarle a Dios. ¿Se recuerdan ustedes de Malaquías? Es robarle a Dios. Al morir, esto me impacta, al morir, él murió a los 88 años. John Wesley, este pastor. Y alguien que estuvo el último día con él dijo esto, expresó esto. Vean lo que dijo. Dice este que escribió: la solemnidad de la hora de la muerte de este gran y buen hombre estará siempre escrita en mi corazón. Una nube de la presencia divina se posó sobre todos, y aunque difícilmente podía decirse que era un habitante de la tierra, estando ahora mudo y con los ojos fijos, la victoria y la gloria estaban escritas en su rostro. Ningún idioma puede pintar lo que apareció en ese rostro. Cuando más lo mirábamos, más veíamos el cielo inefable. Esta es la descripción que hace de alguien, de un hombre que dio todo para la obra del Evangelio. Un pastor que solo vivió con lo que le alcanzaba para vivir. Creo orfanatos, es una historia brillante. Creo orfanatos
Pero hay otra historia. Hay una historia de un estadounidense, ahora es estadounidense, Robert Gilmore Letourneau. Este murió recientemente, en 1969. Este hombre era fabricante de máquinas para movimiento de tierras, o sea, tractores de tierras. Tenía 4 plantas en los 4 continentes, Era el primero, el número 1 en la construcción de carreteras. Y este hombre se le considera como uno de los grandes empresarios cristianos de todos los tiempos, por su contribución al avance del Evangelio, al vivir con el 10% de sus ingresos y donar el 90% para la difusión del Evangelio. Este hombre, Robert Gilmore Letourneau, luego de una plática reveladora que tuvo con su pastor, comenzó a considerar que su negocio era en sociedad con Dios. Era su negocio. Él explicaba, no se trata de cuánto de mi dinero le doy a Dios, sino cuánto del dinero de Dios me quedó a mí. No se trata de cuánto de dinero le doy a mi Dios, sino cuánto del dinero de Dios me quedó a mí. Este Robert Gilmore, un hombre de negocios y emprendedor cristiano, dice, es el hombre de negocios más inspirador que el mundo haya visto jamás. No era pastor, era un cristiano nada más. Era llamado el hombre de negocios de Dios. Y en su tumba están escritas las palabras de Jesús, de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Finalmente quiero citar al pastor que está vivo, 84 años, John MacArthur. Él hace un sermón que se llama Tesoros en el Cielo. Él le decía a sus feligreses que si estaban obsesionados con el dinero, probablemente no eran cristianos. A sus feligreses, miren, no son cristianos. Porque la gente que pertenece al reino de Cristo está acumulando tesoros en el cielo. Los cristianos estamos acumulando tesoros en el cielo, invirtiendo en la eternidad. Eso es lo que le decía MacArthur a sus feligreses. Y él da testimonio diciendo que si le preguntaran si prefería gastar $5,000 en un automóvil o poner los $5,000 en la vida de un misionero, que él no dudaría en darlo al misionero, prefiriendo ver el dividendo eterno. Si yo tengo $5,000 y le dan $5,000 para comprar un carro o darlo a un misionero, él dice que se lo daría al misionero. Y le dice a su congregación que cuando examinen su vida, y si no vemos el deseo de invertir en la eternidad y en las causas de Dios, dando con gozo a la obra de Dios, deberíamos cuestionarnos la legitimidad de nuestra afirmación de ser cristianos. Amén, mis hermanos. Está muy duro. Porque este es el mensaje final. Miren, mis hermanos, la gente que pertenece al reino de Cristo está acumulando tesoros en el cielo, invirtiendo en la eternidad. Se lo tiene, está invirtiendo en la eternidad. Si vemos que en nuestra vida, mis hermanos, no tenemos el deseo de dar con gozo a la obra del Dios, entonces, ¿soy yo cristiano? Es el momento de examinar nuestra vida, nuestro corazón, si realmente somos cristianos, si estamos contribuyendo a crear tesoros en el cielo cuando damos. Pero para eso tenemos que ser liberados del amor al dinero, porque lo tenemos. Todos tenemos amor al dinero para hacer tesoros en el cielo. Aquí no se escapa nadie, es el hombre. Hay una naturaleza de agarrarse del dinero. Pero Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en nosotros para desarraigar ese amor al dinero y que podamos convertir ese dinero en tesoros celestiales y de alguna manera ya no es el dinero nuestro Dios.
Entonces yo creo que es el momento de rogar a nuestro Dios que nos permita un encuentro real con el Señor Jesucristo, de forma que nos libre del amor al dinero, como sucedió en Zaqueo. Quiero expresarles que un rico que tiene mucho puede que no tenga amor al dinero. Pero un pobre no tiene mucho, pero tiene un gran amor al dinero. O sea, es el amor al dinero. Es amor al dinero. Un pobre puede tener poquito, pero tiene gran amor por ese poquito que tiene. ¿Se recuerdan de la viuda que dio lo que tenía? Y termino con una cita de un autor que no logré identificar. Normalmente yo trato de identificar quién dice las citas. Dice cuando termine nuestro tiempo en esta tierra, el dinero y las cosas materiales no importarán. Pero el amor, el tiempo y la bondad que hemos dado, o sea, el dinero a los demás, brillará para siempre. Amor, tiempo y dinero brillará para siempre. Mis hermanos, la pregunta que tenemos que haceros, ¿estamos haciendo tesoros en el cielo? ¿Qué porcentaje de sus ingresos se está dando para hacer tesoros en el cielo? De los 100 quetzales que ganamos, ¿cuánto le estamos dando? De los 1000 que nos ingresan, ¿cuánto le estamos dando al Señor? ¿El 1%, el 2%? Porque ninguno de nosotros está dando el 90%. ¿Cuánto? ¿El 50%? ¿El 40%? ¿El 1%? Pero para que no se entristezcan, un estudio en Estados Unidos señala, estos cristianos de Estados Unidos, hay bastantes iglesias, que en promedio, vean esto por favor, que en promedio diezman dan de sus ingresos el 3%. O sea, de $100 que tienen, solo el 3 dan para la obra del Evangelio. Ya sea, ¿cómo lo dan? En ofrendas a su iglesia donde llegan, en plata que haga una institución de beneficencia o a un pobre, pero solo el 3%. Pero es interesante porque los estudios nos muestran, estas encuestas nos muestran que ese 3% es el promedio. Pero la mediana es donde se concentra más. Resulta que los pobres dan casi el 1%. O sea, el 1% de sus ingresos. Así que por ahí podemos estar muchos, ¿verdad? Esto es solo para que estemos, pero podemos dar más, porque hacemos tesoros en el cielo. Y entonces los ricos dan un poco más, dan como más del 3%, dan 3, 4%, y en promedio entonces es el 3%. Así que yo espero que que todos nosotros comencemos a pensar que tenemos que dar a la gente necesitada, a una institución, a nuestro prójimo que nos pide, o a la iglesia. Estamos haciendo tesoros pero eso tiene que nacer del corazón. Y Dios tiene que liberarnos. Porque no podemos dar, estamos atados a las cosas materiales, no podemos dar. Entonces, yo voy a orar porque yo sé que es importante dar. No quiero decir cuánto doy, pero cuando yo mismo me hice esta pregunta, estoy contento. Estoy contento, estoy contento, sobrepaso al promedio gringo por lo menos. Y a eso me pone feliz. Realmente sobrepaso ese promedio de Estados Unidos, pero no llego sería mentirles que llego al 90%, ni siquiera llego al 50%, pero sí sobrepaso ese promedio en dar. Y tengo tantas historias que contar, y quiero terminar contando, quizás no para gloria mía, sino ya lo conté, pero lo vuelvo a contar. Quizás me voy a contar la historia de que
para hacerlos reír nada más, ya lo conté, pero es para finalmente saber que nuestro dinero no es nuestro. Se señala que un señor le daba $20 mensuales a un pordiosero. Todos los meses, $20. Por años. Pero una vez llegó y le dijo, mira, ahora no te puedo dar los $20 porque me los voy a gastar en comprarle flores a mi mujer. Entonces el pordiosero le dijo, ¿y te gastaste mi dinero en las flores que le compraste a tu mujer? Porque era dinero de él. Para que piensen, era dinero de él. Alguien que viene aquí, que le damos, que yo le doy, viene, ¿y dónde está mi...? Vengo por mi dinero. Vengo por mi dinero. Y yo le decía a alguien que trabajaba, ¿y será que me voy a ir al cielo por dar esto? Y ahora comprendí que sí. Es una evidencia. Estas prácticas me han ayudado a mí, porque el Señor viene y me pregunta, vengo por mi dinero. Entonces, híjole. Entonces yo me pregunto, ¿y esto me ayuda? Ciertamente me abre las puertas del cielo. Pero eso significa que Dios ya abrió una puertecita de mi amor al dinero. No es que la haya abierto así, pero una puertecita. Hay que dar, mis hermanos. Amén. Amén. A su prójimo, si no lo quieren dar en esta iglesia, denlo. Pero den. Vayan a una iglesia, a la que esté por ahí cerca, den dinero. Ahí está. Hay donde dar. Hay donde dar. Así que, amén, mis hermanos, quiero terminar orando. Señor, abre nuestro corazón. Cierren sus ojos. Libéranos del amor al dinero, Señor. Todos tenemos amor al dinero. Unos más que otros. Pero tú, Señor, puedes liberarnos de ese amor al dinero. Y danos, Señor, más dinero para dar. Danos, Señor, más dinero para dar. Porque esto nos abre las puertas del cielo. Cuando damos, hacemos tesoros en el cielo. Amén, Señor, y amén. Amén. Un aplauso.